Entonces, vamos a partir e introducir muy rápidamente, vamos a hacer un resumen de lo que vimos la semana pasada. Y para eso, como es muy importante la participación y la construcción junta, les vamos a preguntar a ustedes, levánteme la mano, ¿quiénes sí estuvieron? Presente en espíritu, en cuerpo, en mente y en todo. Levante su mano. Perfecto, vamos a ir a conversar. No vamos a ir con el comodín de la Jime porque siempre lo utilizamos. Gary García, cuéntenos, ¿qué se habló la semana pasada? De la sombra a la verdad perfecta, algo así más o menos recuerdo. Algo así, de la sombra a la verdad perfecta. ¿Y qué más recuerdas? Bueno, recuerdo la dinámica que nos hicieron pasar al frente y que nos hicieron decir qué cosa estábamos viendo, qué imagen estábamos viendo, qué figura. Y lo que recuerdo es que era una taza, pero que igual podría ser engañoso. Perfecto, es decir, la sombra engaña. ¿Quién más levantó la mano? Manténgala arriba, por favor. Perfecto, ¿qué más vimos la semana pasada? El tipo y el antitipo. El tipo y el antitipo, ¿verdad? ¿Qué era? Que todo el antiguo habla de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Perfecto, muy bien. ¿Qué más vimos? Jairo, ¿tú estuviste la semana pasada? Con los niños. ¿Qué más estuvo por acá? ¿Qué más? A ver, levántese. Hermano, míreme. No mira al suelo cuando yo paso. ¿Qué más? ¿Qué más estuvo? Ya ahora nadie estuvo. César, ¿qué más vimos? Revisen sus notas, revisen. Es que no puedo partir si esto no está claro. Así que Dios es el arquitecto y el constructor. Porque te hizo sentido en relación a... Bien. Es el arquitecto y constructor. Él tiene los arjé, es decir, los principios creadores, los diseños. Amén. ¿Qué más? ¿Quién más tiene algo para aportar? Vamos, la Marley. Que el quedarnos con la sombra nos puede llevar al error. Quedarnos con la sombra nos puede llevar al error. ¿Qué más? Vamos. Por allá. Sistema de creencias. Sistema de creencias. Dijimos que la sombra era una protección o seguridad. Y eso se asociaba al sistema de creencias, ¿verdad? Porque a la base de esta función emocional que se llama en el fondo de las creencias está la búsqueda de seguridad y protección. Cuando alguien te mueve lo que tú crees, te está quitando un área de seguridad y de protección, ¿verdad? Y ahí se despertaba un mensaje, ¿verdad? Esto es psicología, sí es psicología, pero nos sirve. ¿Qué mensaje se levantaba? Maten al mensajero. ¿Se acuerdan de eso? Maten a Cristo, maten a Esteban, ¿verdad? Perfecto. Ahora ya que todos hemos refrescado la memoria, gloria sea al Señor, ¿saben qué? La mente del ser humano es una cosa tremenda, tremendamente eterna. Y en este tiempo, yo les quiero pedir que activen su mente espiritual. Mire, está estudiado, hay evidencia científica, hay investigaciones que la educación frontal no sirve. ¿Qué es educación frontal? Lo que enseñan en las clases. Todos nosotros tuvimos al profe adelante, nos hablaba y nosotros estábamos ahí. Algunos piñiscando al compañero, otros comiéndole la colación. ¿Por qué? No sirve. Porque forma, educa de una manera pasiva. Hermano, este formato no quiero transmitirle una educación frontal. No quiero que usted esté pasivamente sentado en su silla. Lo que queremos es que haya una transmisión espiritual de verdades, donde el Espíritu de Dios te va a estar hablando. Así que ponle atención a lo que el Espíritu de Dios te va a hablar. Amén. Amén, perfecto. Dijimos, para despertar un poquito, hablamos de algunas formas de religiosidad y algunos errores que nos puede meter la sombra. ¿Como cuál? Fijar la mirada en el diseño terrenal, esto es el primer tabernáculo, sin mirar, sin saber, sin tener en cuenta que el tabernáculo celestial ya está presente. Ver el tabernáculo como una estructura y no como la persona de Cristo y no como tú, como casa. Son errores. Creer que el lugar santo es una habitación.
siendo que expresa la persona de Dios, la persona trina, el santo, santo, santo. No es un lugar, es una persona. Ver el tabernáculo como una realidad externa, siendo que el tabernáculo mayor y perfecto somos nosotros, siendo Cristo la cabeza de la iglesia. Hermanos, Cristo y la iglesia no son dos cosas diferentes, son uno. Cuando tú estás diciendo tu reino aquí, hermanos, tiene parte de error. Porque el reino somos nosotros, el reino de los cielos en medio de nosotros está. Cristo y la iglesia son uno solo. Cristo está en medio de nosotros por ti, por ti, por ti, por ti, por ti, por ti. Porque Él murió, resucitó. Y no solamente eso, se diseminó, se vació, levantando a la iglesia de la cual Él es cabeza y nosotros el cuerpo. Somos uno. Entender veladamente el sacerdocio, hermanos. Y la frase típica cristiana, evangélica: no, mi esposo es el sacerdote de la casa. ¿Sí o no? Él es el sacerdote. Él tiene que orar. Él tiene que llevar la batuta. Él tiene que poner la palabra. Oye, el sacerdote de la casa está, pero... Hermanos, cambiado el sacerdocio, hay un cambio de ley. El modelo levítico de sacerdocio se nos metió acá. Por eso yo les hablaba de creencias la semana pasada. Porque el modelo de Dios es el sacerdocio de Cristo según la orden de Melquisedec, no al revés. Es el modelo de sacerdocio de Cristo, del cual toma forma Melquisedec, rey de justicia y rey de paz. Movernos en una fe de obras y no por medio de la gracia. Hermanos, no es que nosotros por nuestras obras podamos ir avanzando del santo al santísimo. Hermanos, eso es un error. El que abrió un camino nuevo es Cristo. Modelos de dependencia en el hombre. Hermanos, este sistema ritual, religioso, legalista, yo les decía, no es solamente de los judíos, ni de los fariseos, ni de los saduceos, ni de los más legalistas de ese tiempo. Eso está presente el día de hoy en la mentalidad. Yo les decía, un pensamiento puede atravesar miles de generaciones, de Moisés a Jesús, entre 1500 años, dicen los historiadores, el pensamiento de la ley transmitido a través de un pensamiento. Y ahí yo les decía, las ideas tienen consecuencias. Ahora, ¿qué otras cosas aparecen? Formas de religiosidad. Yo les decía, ¿cuántos hermanos hay que por el antiguo pacto toman y dicen, no, ¿sabes qué? El Shabbat es del Señor y yo solamente le guardo el domingo a mi Señor Jesús, el domingo nomás, pero el resto, el lunes, me voy de fiesta con mi familia, el martes, el miércoles. Entonces empieza a haber un entendimiento religioso, formas en las que hablamos. Yo quiero expresarle esto para que no lo vea como una realidad lejana. Hermano, le estoy hablando a usted y a mí. Perfecto, así que ahora, para que aterricemos esto, le voy a pedir, sé que estamos con distanciamiento social, ¿verdad? Le voy a pedir que a la persona que está a su lado converse y vean qué formas de religiosidad o legalismo o formas rituales están operando en su vida. No en el hermano de al lado, no, en su vida. Les voy a pedir que hagamos esta actividad, pero en 5 minutos, cronometrados, hermanos, 5 minutos, y que usted no pierda la atención, solo con el que está a su lado. 5 minutos desde ahora, ya. Vamos a preguntar en 5 minutos, vamos.
A los hermanos que están en transmisión también pueden hacerlo. Hermanos, no dije pónganse de pie, dije del de al lado. Por favor, siga la instrucción. Si no tiene a nadie al lado como la tía Luz, busque a alguien. ¿Qué es? Van a buscar, identificar algún área de religiosidad, legalismo o ritual que tengan ustedes anclado en su mente. ¿Vale? Vamos. Piensen. Tiempo. Hermanos, ordénese ahora. Ayúdenme a que esta prédica no sea boicoteada. Ordénese lo más rápido. Ahora, concéntrese en lo que vamos a hacer. Vi que algunas duplas se hicieron por conveniencia. Así que, Georgiana, ¿puedes pasar para que nos cuentes algunas cositas? Perfecto, vamos a buscar por aquí. ¿Alguien más quiere pasar a contar lo que encontró? ¿O encuentran que es como desnudarse, así como... ¿Sí? ¿Es muy personal? ¿Muy personal? ¿Sí? Cuéntenos alguna que se pueda contar, a ver. Una que se pueda contar es que no visualizamos al Señor en todas las áreas de nuestra vida, sino que en algunas solamente, pero inconscientemente. No visualizamos al Señor en todas las áreas. ¿Sabes qué? Hay un error muy clásico cuando te dicen, oye, tienes que priorizar. Y te dicen, tienes que poner al Señor primero. Ese consejo, si se lo han dado, no es bíblico. La palabra dice que el Señor tiene que ser el todo en todos. No solamente el primero, porque cuando lo pones primero, en segundo lugar, que está la muchacha que te gusta, toma un lugar. Y el tercero toma otro lugar y el cuarto toma otro lugar, pero es distinto que tú pongas primero, segundo, tercero, cuarto, quinto al Señor, que Él sea el todo en todos. ¿Alguien más quiere compartir una? ¿Una más que se pueda compartir? ¿Quién silbó? Ya, muy bien. Amén. Yo le puse que a veces cuando doy ofrenda, una de las manifestaciones de religiosidad es que la doy como un hábito. Yo sé que tengo que dar ofrenda, entonces yo la doy como un hábito, pero se me olvida de que la ofrenda también es una forma de comunicarme con el Señor. Entonces eso es un error, porque ahí se transforma en un hábito religioso, porque si yo lo dejo a Él fuera y solo es un hábito, ya es algo religioso o legalista. No sé si... Amén, muchas gracias. Gracias por la sinceridad. Y la verdad es que en todos nosotros operan algunas cosas. Hermanos, esto nos mantiene esclavo a una sombra y no a la verdad presente. El título de estos dos temas es un mayor y perfecto tabernáculo. Hermanos, venimos hablando del tabernáculo de Moisés, el tabernáculo de Elías, pero esos son sombras. El mayor y perfecto tabernáculo es Cristo. Amén. Y vamos a hablar de eso hoy día, vamos a profundizar acerca de esto. Gálatas 3, 19, 29. Hermanos, van a ser hartos textos. Le pido que ponga atención. Si quiere, anote el texto, pero escúcheme, ¿vale? El propósito de la ley. ¿Cuál es el propósito de la ley? ¿Se lo ha preguntado usted? ¿Por qué el Señor diseñó la ley? La palabra es explícita en decir lo siguiente. ¿Para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Solo quedémonos con esta parte. La ley fue dada a causa de las transgresiones hasta que viniese la descendencia. ¿De qué descendencia estaba hablando? Esto lo viene tratando versículos atrás Pablo en la carta a Gálatas. Dice lo siguiente: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo,
el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar las promesas. Por lo tanto, ¿quién es la simiente a quien fue hecha la promesa? Cristo. Por lo tanto, la ley fue enviada por las transgresiones con un tiempo específico de utilidad. Y era hasta que se manifestara esa descendencia de la cual había promesa, que es Cristo. Amén. Por lo tanto, la ley tenía vigencia hasta la manifestación del Hijo. ¿Estamos claros hasta aquí? Perfecto. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Yo voy a ir deteniéndome porque estos pasajes son enredados. ¿Qué le está diciendo? Le está diciendo, amados Gálatas, la ley no los puede justificar. Moisés le decía, tienes que repetirle a tus hijos al estar sentado, al acostarse, al levantarse, cuando caminaran la Torá, la ley, para que fuesen justificados por ella. Pero tú no puedes ser justificado por obras. Eso está diciendo. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Recuerden, la semana pasada dijimos que el término Escritura habla específicamente del Pentateuco, de la Torá, ¿vale? De Moisés, por así decirlo. La Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Es decir, ¿qué hace la ley? Es un ayo que nos lleva a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por medio de la fe de Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Hermanos, poner en palabras naturales la eternidad de este pasaje es complejo. Por lo tanto, quiero que con toda libertad, si usted tiene dudas, pregunte. Y si puedo responder, le respondo. Y si no, le preguntan a los pastores. No. Vamos a intentar responder. Hermano, si tiene duda, no se sienta no sabiondo. Siéntase con deseo de aprender, por favor. Amén. Perfecto. Hay dos frases que para mí son clave en este pasaje, que manifiesta la venida. Dice, hasta que viniese la simiente. Y habiendo venido la fe, son dos elementos que van a ser cruciales para salir de las tinieblas, de error, de la figura y de la sombra, del tipo y del antitipo, y entrar en la verdad presente, la verdad apostólica, que es Cristo. Habiendo venido la simiente, que es Cristo, o más bien dicho, estando presente Cristo. Y en segundo lugar, habiendo venido la fe del Hijo. Por lo tanto, es clara la palabra en decir que la ley tenía un periodo destinado por Dios hasta que se manifestara el Hijo y la fe del Hijo. Amén. ¿Por qué habla de la fe del Hijo? Porque todo el antiguo pacto operaba bajo una fe de obras. La gente a través de la obra, del hacer, intentaba ser justificado. Pero no podemos ser justificados por obra, sino por
gracia. Amén. Por lo tanto, 3 principios que quiero que usted guarde en su mente espiritual. Primero, el propósito de la ley estaba circunscrito a un tiempo. La ley tenía un tiempo hasta que viniese la simiente, Cristo. En Romanos 10:4 dice que el propósito, porque el propósito de la ley es el Mesías, o la finalidad, el punto de límite, la conclusión de la ley es Cristo, para dar justicia a todo el que cree. Por lo tanto, el propósito de la ley estaba circunscrita a un tiempo. Segundo, el oficio sacerdotal levítico venía consigo con una fecha de caducidad. El oficio sacerdotal, nosotros que hablamos harto sobre el oficio sacerdotal, pero específicamente levítico, tenía un tiempo de caducidad, porque ese sacerdocio solo tenía leyes carnales, rituales, que eran sombras de lo que había de venir. Ese sacerdocio levítico era una sombra del sacerdocio real, que es Cristo y nosotros en Él. Amén. Y esto es interesante porque a veces nosotros nos quedamos con un poquito del sacerdocio levítico y le ponemos otro poquito del sacerdocio de Melquisedec y nos vamos ahí como con lo que nos conviene, ¿verdad? Tomamos un poquito de acá. Pero ¿sabes qué? Esto es como un ejemplo un poquito más práctico. A nosotros nos regalaron un café hace un tiempo. A mí me encanta el café. Me regalaron un café de Brasil. No voy a decir quién, pero un café exquisito, hermano. Álvaro, muchas gracias. Estaba, pero así. Y justo ese café nos regalaron cuando nosotros nos estábamos cambiando de casa. Entonces, en el cambio de casa, como que dejamos la mercadería por ahí. De repente dije, con el tiempo después me compré una cafetera y dije, ya voy a poner el café. Entonces, cuando lo fui a probar, no se sentía igual cuando yo lo probé donde el tío. Yo dije, qué fome. Y empezamos a mirar y estaba vencido. Yo ni sabía que el café se vence. Su fecha de caducidad ya se había cumplido, pero tenía igual sabor a café. Tenía el color del café. Tenía hasta la consistencia del café. Y yo hasta decía, no, está bueno, y me lo tomaba. Pero ya se había cumplido la fecha de caducidad. ¿Y qué es lo que pasa con el café? Es bien interesante. No es que pierda todas las propiedades, pierde algunas propiedades. Y nosotros es como que si viéramos que este sacerdocio levítico perdió algunas propiedades nomás y nos quedamos con parte de eso, pero no es así. La palabra es clara cuando dice, cambiado el sacerdocio, hay un cambio de ley. Se cambia el sacerdocio de un sacerdocio terrenal a un sacerdocio celestial, que después lo vamos a desarrollar. Amén. Tercero, el tabernáculo o el primer tabernáculo iba a ser derribado una vez abierto el camino al lugar santísimo. Les repito. El primer tabernáculo iba a ser destruido una vez abierto el camino al lugar santísimo. Por lo tanto, en estos 3 principios vemos que Jesús vino a reformar absolutamente todo. Reformó la ley, reformó el sacerdocio, reformó la idea de tabernáculo. Hebreos 9, 6, 8 dice lo siguiente en relación al último punto del tabernáculo. Dice que este se iba a mantener en pie, el primer tabernáculo, mientras el camino al lugar santísimo estuviese cerrado. ¿Dónde dice esto? Hebreos 9, 6, 8 dice lo siguiente.
Dispuestas así estas cosas, en la primera estancia ciertamente entraban continuamente los sacerdotes para cumplir los ritos, pero en la segunda, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrecía por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, indicando con esto el Espíritu Santo que aún no estaba abierto el camino al lugar santísimo mientras estuviera de pie el primer tabernáculo. Esa es la versión de la Biblia textual. Pero mi pregunta es, ¿está en pie el primer tabernáculo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Está en pie? Quiero preguntarle para ver si nos vamos entendiendo, hermanos. Vamos. ¿Está en pie o no está en pie? ¿Cuántos dicen que está en pie? ¿Cuántos dicen que no está en pie? Amén, hermanos. Si dijo que no está en pie, levante la mano, porque es así. No está en pie, porque el camino al lugar santísimo ya fue abierto. No va a ser abierto allá. Ya fue abierto. Amén. Amén. El mandamiento en pie del primer tabernáculo indicaba esto, que el camino no había sido abierto. Sin embargo, nuestra verdad presente, lo que abrazamos, esta verdad presente que no es sombra, es que Jesucristo abrió un nuevo camino, uno nuevo, un camino vivo, por lo cual podemos accesar a ese lugar santísimo en plena confianza. Amén. Hebreos 9, del 9 al 10 dice lo siguiente, y esto es tremendo, hermanos. Lo cual es símbolo para el tiempo presente. ¿Para cuándo? Para el tiempo presente, para mañana, para hoy. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden perfeccionar con respecto a la conciencia al que ofrece ese sacrificio. Solo de viandas y bebidas y diversos géneros de abluciones, reglamentos carnales impuestos hasta el tiempo de la reformación. Por lo tanto, este sistema ritual tenía reglamentos carnales, porque este primer tabernáculo era un tabernáculo terrenal. Por lo tanto, como era terrenal, tenía reglamentos carnales. ¿Hasta qué? Hasta el tiempo de la reformación. ¿Qué es eso? El tiempo de la reformación no solamente es un tiempo de Dios, no es solamente un tiempo pensado de Dios. Este es el tiempo de la reforma. Es la persona más grande y preciosa, es la persona más magnífica, tremenda, reformadora. Es la persona de Cristo. El tiempo de la reformación se cumple en la manifestación del Hijo. Pero no es solo un tiempo, es la persona de Cristo, que vino a reformar todas las cosas. ¿Qué es reforma? Reforma quiere decir, en un sentido muy literal, volver a la forma o volver al diseño original. ¿Qué es esto? Volver al diseño original. ¿Lo ha escuchado? En nuestro lenguaje, arjé. ¿Qué más han escuchado del diseño original? Vamos, hermanos. ¿Volver al principio? ¿Por allá? ¿Quién ha escuchado el diseño original? ¿No? ¿A la imagen del Señor? El Señor amó su diseño. El diseño original, muchas personas dicen, no, hay que volver al huerto. Hay que volver al huerto porque ese es el diseño original. Hermanos, quizás en algunas cosas yo les voy a decir que va a quebrar un poco ciertas estructuras. Ese no es el diseño original. De hecho, algunos teólogos dicen que el primer tabernáculo no fue el tabernáculo de Moisés. Dicen que el primer tabernáculo fue el huerto. ¿Por qué? Porque
El propósito, la funcionalidad del tabernáculo, ¿cuál era? Era la presencia de Dios en la tierra, reconciliar al hombre con Dios. Entonces, decían que el huerto era ese primer tabernáculo. ¿Por qué? Porque estaba Dios paseándose ahí. Pero eso no es el diseño original. El diseño original es que tú, yo, nosotros, en la eternidad, somos uno en Cristo. El diseño original es que en la eternidad somos uno en Cristo. Desde antes de la fundación del mundo, somos uno en Él. Amén. Para que se cumpliese este tiempo de la reforma, se tenía que manifestar Cristo. Hermanos, no podemos seguir caminando entre sombras si la verdad ya está presente. No podemos seguir mirando cegadamente el tabernáculo de Moisés si la verdad presente, si el mayor y perfecto tabernáculo está en medio de nosotros. No podemos seguir mirando el sacerdocio levítico como una sombra, como un sacerdocio de hombre, si el sacerdocio de Cristo está presente. Habiendo venido el Hijo y habiendo sido manifestada la fe del Hijo. Y esto es tremendo, esto nos golpea en la mente, porque los judíos no lo pudieron ver, no pudieron ver la venida. No pudieron discernir que habiendo venido el Hijo, estando ya presente en medio de ellos, el tabernáculo mayor y perfecto, en medio de ellos la fe del Hijo, se quedaron con esa formato, sistema. Hermanos, esto es peligrosísimo. Quiero poner en tu mente un sistema de alarma tremendo. Esto es peligrosísimo. ¿Sabes por qué es peligroso? Porque atenta contra tu identidad en el Señor. Ustedes saben que los leones son adiestrados con perros, ¿verdad? Tanto así que le transforman la identidad. Los leones generalmente en los zoológicos los ponen con perritos. ¿Y han visto la típica foto del leoncito y el perro salchicha ahí jugando los dos? Hermano, un león de la selva se lo come en 2 segundos. Pero los leones del zoológico, que están bajo ayo, en esclavitud, hasta te hacen guau guau. ¿Alguno ha ido al zoológico? Fuimos hace poquito con mi hija cuando cumplió 1 año. Hermano, me vine deprimido. El Windsor es precioso. ¿Cuántos han ido al Windsor? Sí, es precioso. Pero hermanos, me encontré con, había un águila. Y yo, el águila como que en la Biblia te la pintan así como ¡wow! Tú dices, no, yo soy un águila. Y yo decía, oye, hay un águila. Me fui corriendo al águila, la miro. Y estaba ahí la pobre. ¿Sí? Preciosa, hermano, era preciosa. Tenía unos colores, una presencia, unos ojos. Ay. Porque le cambian la identidad. El peligro de la sombra es que no adoptas tu identidad, hermanos. Nuestra identidad es que somos ese mayor y perfecto tabernáculo. Nuestra identidad es que somos ese real sacerdocio. Nuestra identidad es que somos Cristo en la tierra. Nuestra identidad es que manifestamos al Emanuel donde quiera que tú estés. El Emanuel, Dios con nosotros, está. Por eso la palabra dice que el olor de su fragancia, de su conocimiento es dado a conocer. Hermanos, pero si tiene una iglesia que le han robado la identidad, que sigue pensando qué es la iglesia, qué será, no será. Hermanos, los pastores decían, estamos en un tiempo de juventud espiritual y lo crítico de la juventud es la identidad. No permitas que te roben la verdad presente.
Porque el padre de mentiras busca robar. No permitas que te roben la verdad presente. No permitas que te roben la verdad presente. No permitas que le roben a las generaciones la verdad presente. Porque lo que oímos transmitimos. Y han habido evangelios que han dañado a la iglesia. No permitas que la sombra robe la verdad presente. No permitas que nada robe la preeminencia del Hijo. El propósito eterno de Dios fue darse a conocer de principio a fin. Y hoy día lo está haciendo por ti, hermano. Lo está haciendo por la iglesia, la eclesía. Hebreos 9, 11, 12 dice lo siguiente: pero habiendo venido el Mesías, pero estando ya presente Cristo, qué glorioso, sumo sacerdote de los bienes llegados, por medio de un mayor y perfecto tabernáculo, no hecho por manos, es a saber, no de esta creación, ni por medio de sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por medio de su sangre, entró una vez por todas en el lugar santísimo, habiendo asegurado eterna redención. Por lo tanto, Cristo presente en medio de nosotros ya entró una vez y para siempre. Por lo tanto, ese primer tabernáculo ya no está en pie, amados. Gálatas 3:25: y habiendo venido la fe, ya no estamos bajo tutor, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Eres hijo de Dios no solamente porque tengas fe, porque estaba activa la fe de obras, sino la fe del Hijo, que es por gracia. Es una fe que actúa por el amor. Y es tremenda esa palabra, la fe que actúa por el amor. Eso quiere decir una fe que es energizada por el amor de Dios. Por lo tanto, ya no te mueves en obras, hermano. Ya no estás luchando, no sé, con el mal carácter, porque esa fe te energiza. ¿Qué dice la palabra? Que Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque algo que estaba cautivo bajo este otro pacto era la voluntad. Hermanos, ¿qué dice ahora? Que Él energiza en ti el querer como el hacer. Y esta lucha de tu carne, de esa ley que opera en tu carne, la lleva cautiva. Porque está energizando el Espíritu de Dios. La fe del Hijo está energizando en ti el querer como el hacer. Ya no es por obras. Dios te energiza. Hermanos, pone ahí lo que hoy día estás viviendo, que has sentido que por obras lo intentas sacar o cambiar. Pone ahí todo lo que por obras has intentado. Aún, hermanos, en oración. Hermanos, esto es muy fino. A veces nosotros oramos como manipulando al Señor. Les doy un ejemplo muy burdo. ¿Cuántas personas le han dicho, no, ora por tu amada? Y empiezo, Señor, dame esa niña de rulitos que canta ahí arriba. Una Abby, yo quiero una así, Señor, dámela a mí, guárdala de todo, la cerco. Como manipulando al Señor, hermano, esto es muy fino. El límite al cual estaba circunscrito tanto las leyes como el sistema ritual, les reitero, es estando presente Cristo y habiendo venido la fe del Hijo. Por lo tanto, la reforma no es un cambio pensado o diseñado por el hombre. No es por esfuerzo del hombre que podamos volver al diseño original. La reforma es la máxima expresión creadora de Dios volviendo a establecer su orden cósmico. Este orden se manifestaba en Génesis, donde estaba todo el caos y el desorden, el vacío operando, el tohu y el bohu.
donde no es solamente desorden, hermanos. Yo le decía la semana pasada, ¿sabes qué? Tu casa natural habla de tu mente, y a veces la mente, cuando está en caos, refleja en lo externo lo que hay aquí. Entonces el Señor veía que en ese diseño había desorden, había vacío, y Él dice: hágase la luz, para establecer un orden por medio de Cristo, lo que vino a ser Cristo. Y esto tiene un reflejo en el periodo intertestamentario, que es un periodo de gran oscuridad en la tierra. Hay un periodo entre el antiguo y el nuevo, o lo que llaman antiguo y nuevo. Hay un periodo que se llama intertestamentario, que dicen que es el periodo de mayor oscuridad en la tierra. Pero ¿saben quién se manifiesta? Jesucristo. Él es la luz. Él es el sol de justicia, estableciendo su orden, su arreglo, su orden cósmico. La reforma expresa la naturaleza celestial de los diseños de Dios. Pero lo más importante es que la reforma no es que Cristo vino a modificar el modelo religioso judío, ni ningún otro, sino que vino a establecer algo nuevo. Diga conmigo: nuevo. Guarde esa palabra. La reforma no se refiere a viejas ideas renovadas. No es una nueva versión como nosotros estamos acostumbrados con los celulares. Ven que ustedes tienen el celular y te renuevan la versión mes a mes o año a año y sigues guardando las memorias. No. La reforma no es una nueva versión. La reforma es algo nuevo. Por eso la palabra dice que Él hace todas las cosas nuevas, hace una nueva creación, hace un nuevo camino, hace un nuevo pacto, produce un nuevo cántico. La novedad de vida, lo nuevo, viene de Jesús. La novedad de vida viene por medio de Jesucristo. Por lo tanto, aquí hay algo que yo les venía hablando la semana pasada. Les decía que a veces nuestra mente natural está tan formateada para pensar de una manera que nos han hecho pensar de una manera muy lineal, causa y efecto. Les decía eso, ¿verdad? Pero hermanos, la palabra no la podemos entender de una manera lineal. Quiero que esto quede claro. Lo viejo y lo nuevo, el viejo pacto y el nuevo pacto, no expresan un orden cronológico. Amén. El antiguo pacto y el nuevo pacto no expresan un orden cronológico. ¿Qué expresan entonces? Expresan dos naturalezas. El antiguo pacto expresa una naturaleza terrenal y el nuevo pacto trae consigo una naturaleza celestial. Por eso la palabra dice: el primer hombre sacado de la tierra terrenal, el segundo hombre venido del cielo. Hebreos 10:9 dice lo siguiente: he aquí he venido a hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo segundo. Quita lo primero, quita ese primer pacto para establecer el pacto de la gracia. Quita ese primer tabernáculo para establecer el mayor y perfecto tabernáculo. Quita ese sacerdocio levítico para establecer el sacerdocio de Cristo. Quita lo primero para establecer lo segundo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es la raíz de quitar? Quiero que esto quede y entre muy profundo en ustedes. Quitar viene de una raíz que es anaireo, que quiere decir llevar, recoger, adoptar, arrebatar violentamente, abolir, asesinar, matar, dar muerte. ¿Qué está diciendo entonces con quita lo primero y establece lo segundo? ¿Por qué dice abolir, asesinar, matar, dar muerte? Le explico esto primero. Quita lo primero para establecer lo segundo.
Y dice asesinar, matar. Colosenses 2:14 dice que en la cruz fueron clavadas las actas y decretos que teníamos en nuestra contra. Cuando dice quita lo primero para establecer lo segundo, estaba diciendo yo asesiné, maté ese primer pacto en la cruz. Es por esto que el que murió en la cruz es Adán. El que murió en la cruz es Adán, es esa vieja naturaleza. Y de anaireo, lo segundo dice arrebatar violentamente. ¿Te llama la atención que diga arrebatar violentamente? Quita lo primero para establecer lo segundo, es decir, arrebata violentamente lo primero. ¿Cuál es el sentido de este arrebatamiento? Y te lo da la misma raíz, anaireo. Aná quiere decir que significa arriba, y jairomai, tomar para uno mismo. Quita lo primero, lo elevo a la naturaleza celestial para mí mismo. Te doy un ejemplo de esto. Efesios 5:25 dice: amad a vuestras esposas así como el Mesías amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentar la eclesía para sí mismo, gloriosa, sin que tenga mancha ni arruga. Jesús toma a la iglesia, ese tabernáculo que tenía una naturaleza terrenal, y produce un nuevo tabernáculo que es su eclesía con una naturaleza celestial. Aná y jairomai, arriba y tomar para uno mismo. Por eso el quita lo primero y establece lo segundo es: saquemos el diseño terrenal y establezcamos el diseño celestial, la naturaleza celestial. Amén. Los noto un poco silenciosos. ¿Se desconectaron? ¿No? ¿Estamos bien? ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? ¿No? Perfecto. Sé que tienen, uno como que no las hace, pero hermano, si tiene, después las hace llegar. Amén. Te voy a posicionar en otro ejemplo para que entiendas que este nuevo pacto trae una nueva naturaleza. Amén. Hebreos dice lo siguiente: cambiado el sacerdocio hay un cambio de ley, ¿verdad? Cambiado el sacerdocio hay un cambio de ley, necesariamente hay un cambio de ley. ¿Qué raíz utiliza para cambiar? Utiliza dos distintas, pero me quiero centrar en una. La raíz es metástasis, que es desestablecimiento de una ley y la transferencia al cielo. Aquí vemos nuevamente este diseño, que el nuevo pacto trae una nueva naturaleza, muy similar a lo que hablaba la raíz anterior, que es elevar, tomar para mí mismo. Esto también tiene un sentido de arrebatar, transferencia al cielo. ¿Qué nos hablan estos dos pasajes? Nos hablan de la naturaleza que viene a expresar este nuevo pacto. Por lo tanto, anote esto en su espíritu. Por tanto, la metástasis como el anaireo hablan del desestablecimiento de una ley, quita lo primero para establecer lo segundo, su remoción, el cambio, pero lo más importante es que expresa la idea del establecimiento de una naturaleza celestial o de arriba. Ahora, les he venido hablando de lo viejo y de lo nuevo. Y les dije que esto no era cronológico. No era que el nuevo viene después del viejo y por eso se llama nuevo. Eso no es así. ¿De dónde sacamos esto? Hebreos 8:13 dice lo siguiente: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo
y se envejece, está próximo a desaparecer. Hebreos 8:13. Ahora, ¿qué raíz se utiliza con nuevo? Hay dos términos que se utilizan para nuevo. Uno es neos y el otro es kainos. ¿Qué es neos? Es algo nuevo cronológicamente, ¿verdad? Algo nuevo, pero cronológicamente. Pero el Señor no vino a hacer un neos testamento. El Señor no vino a hacer un neos tabernáculo. No vino a hacer un neos camino. No habla de neos como algo cronológico. Habla de un kainos. ¿Qué es kainos? ¿Es algo nuevo en forma o cualidad? Es algo de una naturaleza diferente. Por lo tanto, cuando te está diciendo un nuevo pacto, Él no está diciendo un neos pacto, está diciendo un kainos pacto, un pacto con una naturaleza celestial de la cual empezamos a tomar nosotros. Hermanos, esto es, aterrizarlo es muy importante, porque mira, hoy día estamos bajo pacto, bajo gracia. Piensa en tu hijo, en los que son papás. ¿Cuánto les ha pasado que de repente están ya cansados que el hijo les conteste, que el hijo desobedezca, le leen la palabra, lo aconsejan? Cuando se ponen a veces más difíciles, cuando se enamoran. Bueno, cuando nos enamoramos, todos nos hemos puesto medio chúcaro. Y tú le hablas, lo instruyes, le dices y no pasa nada. Cuando uno está tratando de luchar con algo y luchas y luchas y luchas. Cuando estamos tratando de, entre comillas, luchar por la santidad, contra la mentira, contra frutos que son de la carne. Hermanos, si no hay una naturaleza cambiada, ese fruto, ese árbol, no puede dar un fruto que no es según su naturaleza. Por eso es tan importante el nuevo nacimiento. Porque el nuevo nacimiento es un hito de transformación de naturaleza. Hermanos, si no ha cambiado su naturaleza, no le puedes pedir a un árbol que dé un fruto del cual no está diseñado. El árbol da fruto según su especie. El árbol da fruto según su naturaleza. Tú vas a dar frutos del Espíritu porque tu naturaleza ahora es celestial. Tú vas a expresar los frutos del Espíritu: amor, bondad, obediencia, fidelidad, mansedumbre, misericordia. Todos los frutos del Espíritu los vas a expresar porque tienes una naturaleza que sí o sí va a hacer que esos frutos se expresen. No depende de ti, amados. Por lo tanto, Dios trajo un kainos pacto, un pacto con una nueva naturaleza. Esto lo puede ver en 1 Corintios 11:25. Este es el nuevo pacto en mi sangre, y lo puede ver en varios pasajes. El Señor no trajo un neos mandamiento, trajo un kainos mandamiento. ¿Y cuál era ese nuevo mandamiento? Un mandamiento nuevo os doy, un mandamiento con una nueva naturaleza, con una nueva sustancia: que os améis unos a otros como os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor unos por otros. Por lo tanto, el Señor no trajo el neos, trajo un kainos, lo nuevo en naturaleza, en sustancia. Por eso la palabra dice que somos consubstanciales con Cristo. Somos una nueva criatura, una kainos criatura, una criatura con una naturaleza celestial.
Imagínate esto, hermano, la plenitud de la deidad que habita corporalmente en Cristo, que hoy día es uno contigo. Por eso la palabra dice, vosotros sois dioses, porque tienes una naturaleza divina. Somos vestidos de un kainos hombre, de un nuevo hombre que no es corruptible. Nos hemos vestido de lo nuevo que es incorruptible. Y este tabernáculo no es un tabernáculo que tiene una naturaleza terrenal, sino una naturaleza celestial. Amén. Por lo tanto, con esto ya voy terminando. Hebreos 8, 1, 2 dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. El verdadero tabernáculo que levantó el Señor eres tú, eres tú, eres tú, es Cristo en nosotros. Ese verdadero tabernáculo fue levantado una vez que Jesucristo murió y resucitó. No resucitó Cristo, resucitó la iglesia. Resucitó la iglesia. Hermanos, no permitas que te roben la identidad. Resucitó la iglesia y nosotros en Él, en la cabeza. Porque no entró el Mesías en un santuario hecho por manos, terrenal, representación del verdadero, sino ¿dónde entró el Mesías? En el cielo mismo, en esa dimensión celestial. Ahora fíjate en esto, Hebreos 9:1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. ¿Qué es este santuario terrenal, hermanos? Es un santuario que sus raíces cósmicos, que quiere decir un santuario mundano, un santuario corrupto, un santuario de este mundo. Es corrupto porque hay corrupción en este diseño, en la sombra hay corrupción, pero venido el Mesías y manifestada la fe, hemos sido revestidos de un kainos hombre, de una nueva creación. Está yendo a nosotros. No lo mundano, no lo corrupto, sino lo incorruptible. Amados, y esta no es tu identidad de mañana, es tu identidad de hoy. Esta no es tu identidad de mañana, de las generaciones que vienen, es tu identidad hoy. Tú eres ese pueblo escogido, tú eres esa nación santa, tú eres ese real sacerdocio, tú eres el Señor. La iglesia fue posicionada en la tierra como el Emmanuel, el Dios con nosotros. Ahora, ¿qué decía el Señor sobre este tabernáculo? En Juan 2:19 dijo, respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Hermano, decirle eso a un judío que había pasado años asociado al templo era meritorio para crucificarlo. Destruyan ese templo y en 3 días lo levantaré. Pero estaba hablando de su cuerpo. Destruye ese templo natural, cósmico, terrenal, corrupto, y en 3 días yo voy a levantar un tabernáculo celestial, perfecto, sin mancha, sin culpa. Cuando utiliza la palabra levantaré, dice egeiro, que quiere decir levantarse o ser levantado, despertar, levantarse del sueño, de estar sentado, de estar acostado, levantarse de la enfermedad, levantarse de la muerte, levantarse de la oscuridad, levantarse de la inactividad, levantarse de la ruina, levantarse de la no existencia.
Por lo tanto, cuando Cristo estaba sanando a los enfermos, es Jairo, levántate. Cuando estaba resucitando a los muertos, es Jairo. Cuando levanta la iglesia, es Jairo, levántate. Y eso ya lo cumplió. No te estoy hablando de una identidad que está allá, te estoy hablando de la identidad que tenemos hoy, de una verdad presente. El peligro de esto es que si no abrazamos la verdad presente, vivimos como lo que no somos. Si no abrazamos la verdad presente, que somos ese mayor y perfecto tabernáculo, que somos un real sacerdocio, que Cristo murió y resucitó y fue forjado en cada uno de nosotros, que la ley ya no tiene lugar en nosotros, sino la ley del Espíritu de vida, entonces vivimos anclados al pasado. Hermano, te doy un tips. Una persona que está anclada a ese pacto viejo es una persona que vive con culpabilidad aquí, que está mirando constantemente el pasado, que está siendo atormentado aquí en su mente. La ley tenía varios subtipos de leyes, alrededor de 15, son más, pero las dos principales eran la Torá y la Mishpat. Aparecen cuando el Señor le da la Torá a Moisés, estaba en el monte, pero después baja y le empieza a dar ordenanzas, que es la Mishpat, que se traduce como juicio. Pero ¿sabes qué? Este pacto te condenaba, hermano, te traía juicio. Pero el sacerdocio de Cristo, Melquisedec, la Sedec es una justicia bondadosa, es una justicia que trae una nueva naturaleza, es una justicia que viene a justificarnos por amor, por gracia, que no te condena. ¿Sabes cuándo se manifiesta el Melquisedec? Cuando está la mujer adúltera y el mundo legislativo judío la iba a apedrear, porque cuando tú pecabas en esta ley había muerte. Pero venido Jesucristo, habiendo sido manifestado el Mesías, el nuevo pacto, el Kainos pacto, entonces la piedra no pudo ser lanzada, sino que la gracia cubrió a la mujer adúltera. Y esa piedra de condenación se transformó en una piedra de fe en ella. Vete y no peques más. Hebreos 3:6. Pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios. Hermano, este versículo es de los versículos que uno tiene que anotar en la casa. Ponerlo en el refri, ponerlo, yo les decía, cuando uno se sienta en el baño, ponerlo ahí, ¿verdad? Y cada vez que tú estés en algo, leerlo, porque esto es una declaración de identidad y de fe. Pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros. El Cristo corporativo es su iglesia. Si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Y termino con este pasaje. Hermanos, que este pasaje es durísimo. Hebreos 13 del 10 al 15. Tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo. Escucha esto. Tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven a la sombra. Porque los cuerpos de los animales cuya sangre es llevada por el sumo sacerdote al lugar santísimo como ofrenda por el pecado, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo por su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Fíjate en lo que dice a continuación. Salgamos pues a él fuera del campamento. Salgamos a él fuera del campamento, llevando su oprobio, porque no tenemos aquí una ciudad que permanece, sino que buscamos la que está por venir. ¿Por qué dice esto?
salgamos a Él fuera del campamento. Hermanos, tenemos que transitar de las sombras a la verdad presente. Amén. Eclesía, que es la traducción de iglesia, quiere decir salir de y entrar en. Salir de y entrar en. La iglesia está en Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús hay un mejor pacto, con mejores promesas preparadas para su casa. Amén. Amén, hermanos. Solo les quiero comentar esto último. Yo les hablaba acerca del peligro de estar en sombra. ¿Sabe por qué? Mira, amado, el Señor dice de ti que eres el mayor y perfecto tabernáculo, ¿verdad? Dice que eres su real sacerdocio. Y dice que Él te legó el ministerio de la reconciliación. Amados, si nosotros no tomamos la identidad que viene del Padre, de saber que somos ese mayor y perfecto tabernáculo, entonces nunca vamos a operar en el ministerio de la reconciliación. Recuerda, los 3 principios básicos de la idea del tabernáculo era: primero, la presencia de Dios en la tierra. Segundo, un sistema de ofrendas que te permitía acceder al lugar santo. Tercero, la manifestación del sacerdocio. Y por último, era la manifestación de ese tabernáculo en la tierra, Cristo con nosotros. Por lo tanto, amados, cuando te dice que tú eres ese mayor y perfecto tabernáculo, la tercera parte es reconciliar al hombre con Dios. Hermanos, cuando tú tomas esa identidad, piensa en esto. ¿Cuántas prédicas has oído del ministerio de la reconciliación? ¿O conoces más acerca del ministerio de Ujieres? No quiero generar altercado, pero hermanos, hay cosas que desconocemos de este Kainos pacto. Hermanos, el Señor, y dice textualmente, te legó el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es esto? Que Cristo estaba reconciliando consigo mismo todas las cosas, y ahora tú y Cristo eres uno. Cristo no está separado de la iglesia, no son 2 entidades. Cristo es la iglesia. Por lo tanto, la iglesia está cumpliendo el ministerio de la reconciliación. Pero si no tienes esa identidad, si sigues en la sombra, el Señor te va a pedir cuenta del ministerio. Te va a preguntar sobre el sacerdocio. Lo último que quiero colocar en tu corazón, sé que ha sido harto, hermano. Hay una transición entre pueblo y nación santa. Hermanos, un pueblo adquirido es una primera parte. El pueblo, por definición, es un grupo de gente sin ley, sin gobierno. A diferencia de la nación santa, la nación tiene un sistema de leyes y un gobierno. Hermanos, ciertamente somos el pueblo adquirido por Dios, pero no eres un creyente con mentalidad de pueblo, porque un creyente con mentalidad de pueblo no conoce el gobierno de Dios. Un creyente con mentalidad de nación santa conoce y está unido al gobierno de Dios. Por lo tanto, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Ya no hago mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Somos una nueva, una kainos creación, bajo un kainos pacto. Tenemos una naturaleza celestial, consubstanciales con Cristo. Vosotros sois dioses. Y esto es una verdad que puede pegarnos en la cabeza y demorar tiempo en entrar. Pero tenemos que transicionar de las sombras a la verdad presente. Amén. Póngase en pie, oremos.